No ladró, ni gimió. Simplemente se quedó allí, atado a un árbol, con la mirada fija en la carretera, como si esperara a que alguien regresara. Tendría apenas 4 meses, quizá 5. Estaba esquelético y empapado por la tormenta de la noche anterior. Sus huesos se dibujaban bajo un pelaje desigual, y una oreja caía lánguidamente a un lado. La soga se hundía en su cuello, una cuerda desgastada y maltratada, tan tensa que le obligaba a mantener el hocico pegado al pecho. Aún así, no apartaba la vista del asfalto. No lo hizo cuando mi camioneta se detuvo, ni cuando bajé, ni siquiera cuando lo llamé por su nombre. Observaba cada haz de luz que aparecía en el horizonte con una esperanza silenciosa, casi extinta. Avancé con pasos lentos y medidos. Extendí la mano y le hablé en un susurro. Amigo. Él permanecía inmóvil, ausente, con los ojos hundidos, fatigados, pero todavía buscando algo en la distancia. Yo conocía esa mirada. La había visto antes, en zonas de guerra, en refugios desolados, y a veces, en el espejo. Arrodillándome en el lodo que empapaba mis pantalones, le aseguré: tranquilo, no voy a hacerte daño. Pero él siguió en silencio. No huyó, no gruñó, solo esperó, como si esperar fuera lo único que sabía hacer. A su lado, un cuenco de metal oxidado y una toalla hecha jirones, congelada sobre la tierra, eran los vestigios de un cuidado efímero. Quienquiera que lo hubiera dejado allí, parecía haberlo hecho a propósito, como si albergara la esperanza de que alguien viniera a rescatarlo. Pero, en el fondo, ambos sabíamos que el auxilio era improbable. Busqué en mi bolsillo y saqué un trozo de carne seca que solía guardar para los animales de la calle. Lo partí en dos y coloqué una mitad en el suelo, entre nosotros. Ese pequeño gesto lo hizo parpadear. Sus patas traseras temblaron levemente, pero no se acercó. Dejé la otra mitad junto a su zarpa y susurré: tómalo con calma, no tengo prisa. Una ráfaga de viento helado barrió el claro, haciendo danzar a los pinos a nuestro alrededor. Su cabeza se inclinó un poco, su nariz se movió, y entonces, con una delicadeza infinita, lamió el trozo de carne y me miró. Y en ese instante, en el fondo de sus ojos, vi algo que no esperaba. No era miedo ni rabia, sino una chispa, frágil y titilante, de esperanza. Respiré hondo y alcancé el nudo que oprimía su cuello. Ya está, le dije en voz baja. Ya no tienes que esperar más. Así fue como conocí a Thor, atado a un árbol en medio de la nada, aferrado a la creencia de que alguien volvería por él. Y en ese preciso momento, decidí que yo nunca lo abandonaría. Permitió que deshiciera la soga sin un solo espasmo, sin huir. Se quedó quieto, inmóvil, mientras mis dedos entumecidos luchaban con los nudos congelados. El collar había irritado su piel, dejando marcas rojas y en carne viva. Sentí una opresión en el pecho al verlo. Incluso cuando finalmente lo liberé, no corrió. En lugar de eso, se sentó en el suelo y me miró, como si no supiera qué hacer con su recién estrenada libertad. Lo levanté con sumo cuidado y lo llevé a mi camioneta. Era sorprendentemente ligero, un saco de huesos apenas cubierto de pelo. No ofreció resistencia, no emitió sonido alguno. Durante todo el trayecto, su cabeza reposó sobre mi pecho, y sentí su respiración, lenta y superficial. Abrí la puerta del copiloto, lo deposité sobre una vieja manta que siempre guardaba allí, y subí la calefacción al máximo. Él permaneció inmóvil, sin siquiera levantar la cabeza. Cuando cerré la puerta y rodeé el vehículo, lo vi por el retrovisor. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Sujeté el volante con una mano y, con la otra, le acaricié el lomo con suavidad.
Ya estás a salvo, le aseguré. Estoy aquí para ti. Parpadeó una sola vez y luego cerró los ojos. No por confianza, sino por puro y absoluto agotamiento. Conduje directamente a la clínica de Leticia, donde Marina ya estaba esperándome, enfundándose los guantes. Al vernos, confirmó que era él, el cachorro tímido que se asomaba desde la cabina. Lo habían encontrado atado cerca del Parque de las Mangueiras, en una zona sin casas, donde las únicas huellas eran las que yo había dejado. Marina se acercó, y con delicadeza, le tocó una oreja. Está helado y deshidratado, observó. Asentí, añadiendo. Es fuerte, pero por dentro parece que no queda nada. Lo llevamos adentro, y lo tumbamos en una camilla, mientras Clara y su asistente se movían con rapidez. Fluidos intravenosos, monitorización de signos vitales, compresas calientes. Thor no opuso resistencia alguna. Su cuerpo era un peso muerto que se dejaba hacer. No está desconectado, dijo Clara en un tono suave. Solo está exhausto. Me quedé junto a la camilla, observándolo, pensando en la persona que lo había dejado allí, para que el olvido se lo llevara. Clara me miró a los ojos y murmuró. Eso se acabó. Esa noche, la pasé en la sala de recuperación de la clínica, durmiendo en un fino colchón junto a su jaula. No pude pegar ojo. Solo lo observaba, y con cada movimiento de su pecho sentía el eco de una promesa que aún no se había cumplido. Y entonces, casi a las 3 de la madrugada, se movió. Abrió los ojos, me miró fijamente y, lentamente, extendió una pata a través de los barrotes, hasta que su zarpa encontró mi mano. A la mañana siguiente, Clara apareció con un café y una sonrisa tranquila que lo decía todo. Ha pasado la noche, dijo en voz baja, agachándose junto a la jaula. Eso ya es un triunfo. Thor estaba semi-inconsciente, apenas se movía, pero ahora sus ojos me seguían, ya no con miedo, sino con una incipiente curiosidad. Parecía estar tratando de entender por qué yo no lo había abandonado. Clara abrió la puerta de la jaula con sigilo y le ofreció un pequeño cuenco con pollo y arroz. Al principio, ni lo tocó. Miró primero la mano de ella y luego a mí, como si esperara mi aprobación. Adelante, amigo, lo animé. Es para ti. Olfateó la comida. La lamió una o dos veces y finalmente empezó a comer con cautela, como si cada bocado pudiera serle arrebatado. Cuando terminó, Clara se recostó y suspiró. Al menos tiene apetito. Es un gran avance. Asentí, aunque me dolía el corazón al verlo así. Había algo en su forma de moverse, tan precavida, como si su mente siguiera encadenada a aquel árbol. Ni siquiera se da cuenta de que es libre, susurré. Clara me miró y sentenció. Dale tiempo. Días más tarde, lo llevé a casa. Entró como si el hogar fuera una trampa. Dio 2 pasos tras el umbral y se detuvo en seco. Miró a su alrededor, sin mover la cola, sin olfatear. Simplemente se quedó plantado, como si esperara que la soga volviera a ceñirse a su cuello. Respeté su espacio. No lo tocaba a menos que él se acercara, y dejé la puerta trasera abierta para que pudiera ver el cielo. Coloqué un cuenco de agua cerca del sofá y preparé su manta en un rincón. Pero él se tumbó en el suelo desnudo, no en su cama improvisada, y se quedó mirando la puerta. Las horas pasaron. Después del atardecer, me senté en la alfombra con las piernas cruzadas y le hablé en voz baja. Yo también sé lo que es esperar a alguien que nunca va a volver. No se movió, pero sus orejas se giraron ligeramente hacia mí. Poco a poco, se arrastró por el suelo hasta quedar a mi lado. Apoyó la cabeza en mi bota y exhaló un largo suspiro. En ese momento, una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla. Comprendí que no me temía a mí,
Le temía a la esperanza. En los días siguientes, Thor se convirtió en mi sombra. Me seguía de una habitación a otra, silencioso y constante. Si me detenía demasiado tiempo, se sentaba justo detrás de mí, aguardando, como si temiera el instante en que yo pudiera desvanecerme. Por la noche, no dormía a menos que yo me acostara en el suelo con él. Extendía una manta junto a su cama, y él se acercaba lentamente hasta que su cabeza descansaba sobre mi hombro. Al menor movimiento por mi parte, sus ojos se abrían de par en par, y su respiración se aceleraba. No era la oscuridad lo que le asustaba, sino la soledad. A la cuarta noche, estalló una violenta tormenta. Los truenos retumbaban y la lluvia golpeaba con furia las ventanas. Thor se levantó de un salto, con el rabo entre las patas, jadeando. Corrió a esconderse detrás del sofá y se negó a salir. Me senté con él durante casi una hora, acariciándole el lomo y susurrándole que estaba a salvo, pero sus temblores no cesaban. Fue entonces cuando lo comprendí. Él ya había vivido otras tormentas, pero entonces estaba solo, atado, esperando, sin nadie que lo consolara. Extendí mi manta en medio del salón y me tumbé a su lado hasta que, finalmente, se durmió, acurrucado contra mi pecho. A la mañana siguiente, algo había cambiado. Llevé a Thor al jardín, donde la hierba aún estaba húmeda. Esperaba que se quedara paralizado en la puerta, como de costumbre, pero esta vez dio un paso, y luego otro, hasta que empezó a correr. No era una carrera elegante ni veloz, era un trote torpe y desgarbado por el césped, con la lengua fuera y las orejas al viento, como si, por primera vez en meses, recordara lo que era la alegría. «Estás aprendiendo, Thor», le dije. «Estás redescubriendo lo que es vivir». Más tarde, cuando volvimos a entrar, se acurrucó en el sofá, no en el suelo. Me senté a su lado y, sin dudarlo, apoyó la cabeza en mi regazo. Le quité algunas ramitas que se le habían enredado en el pelo y le susurré. «Ya no tienes que vigilar la puerta». Me miró con una suavidad nueva, como si por fin empezara a creer en mis palabras. Poco a poco, Thor comenzó a despertar. No de golpe, sino pieza a pieza, como si cada parte de él saliera de un largo letargo. Primero, fue la forma en que sus orejas se animaban cuando abría el frigorífico. Luego, el lento y tímido vaivén de su cola cuando entraba en una habitación. Incluso ladró una sola vez, cuando el repartidor llamó a la puerta. Sonido nos sorprendió a ambos, pero estaba aprendiendo que el mundo podía ser ruidoso sin ser peligroso, que la gente iba y venía sin romper promesas, que una puerta que se abre no siempre significa una despedida. Pronto establecimos una rutina. A las 6 de la mañana, me seguía a la cocina y se acomodaba junto a la cafetera, como si su trabajo fuera supervisar el amanecer. Dábamos paseos cortos, y Thor siempre caminaba pegado a mis piernas, unido a mí por un lazo más fuerte que el miedo. Una mañana, Clara llamó para saber cómo estaba nuestro perro milagro. Sonreí y respondí. Se está convirtiendo en un perro. ¿Crees que está listo para una visita? Preguntó. Dudé. ¿Una visita? ¿A dónde? Hay un centro en la ciudad para veteranos con estrés postraumático. Soy voluntaria allí una vez al mes. Deberías traerlo. Solo para una charla tranquila, nada formal. Miré a Thor, que dormía con la cabeza apoyada en mi bota, y dije con sinceridad. No sé si estoy preparado para eso. Tras una pausa, ella respondió. Quizá no lo estés, pero puede que ambos lo necesitéis. Pasé el día dándole vueltas y, esa noche, acabé sincerándome con él. Perdí a mi compañero en combate, le confesé al silencio de la habitación. Hicimos 3 misiones juntos antes de que se fuera para siempre. Me prometí no volver a abrir esa herida. Y entonces apareciste tú, atado a un árbol, esperando. Thor no se movió, pero juraría que me estaba escuchando. Así que fuimos. El centro era un lugar silencioso,
escondido tras viejos edificios de ladrillo. No había carteles ni letreros, solo una sala espaciosa con sillas dispuestas en círculo, donde hombres y mujeres se reunían, algunos con bastones, otros cargando con cicatrices invisibles. No sabía qué esperar, pero al entrar, Thor no se paralizó. Caminó directamente hacia un señor que estaba sentado solo al fondo de la sala, un hombre mayor, de mirada serena, y apoyó suavemente la cabeza en su rodilla. El hombre bajó la vista, con los ojos muy abiertos. Luego los cerró, y murmuró: «Él lo entiende». En ese instante, me di cuenta de que Thor no era solo un superviviente, era un confidente. La noticia corrió rápido y, en pocas semanas, el centro nos invitó a volver. Pronto, las visitas de los martes se convirtieron en parte de nuestra rutina. No había trucos ni tareas. Simplemente llegábamos, nos sentábamos y existíamos. Y eso era suficiente. Los veteranos empezaron a llamarlo por su nombre. Algunos se acercaban para rascarle detrás de las orejas sin decir palabra. Otros simplemente asentían con la cabeza a su paso. Thor no buscaba atención. Solo ofrecía una presencia silenciosa y constante. Una tarde, un veterano joven, de unos 30 y tantos años, con cicatrices en los brazos y una mirada intensa, entró en la sala y se detuvo en seco. Al ver a Thor, se quedó mirándolo fijamente y luego dijo: «En mi antigua unidad teníamos una perra como él». Esperé en silencio mientras añadía: «Pero ella no lo logró». Su voz se quebró al confesar que todavía no había superado su pérdida. Thor se levantó, caminó hasta él y se sentó a su lado. El hombre no lo tocó ni lo miró directamente, pero tampoco se apartó. Permanecieron así, sentados juntos en silencio, durante el resto de la sesión. Más tarde, ese mismo día, el veterano me encontró en el aparcamiento. «¿Dónde encontraste a este perro?», preguntó. Le conté la verdad, que lo había encontrado atado a un árbol, esperando un regreso que nunca llegaría. Él asintió, desvió la mirada y dijo: «Así es exactamente como se siente. Como si estuvieras atado a algo invisible, y cada vez que intentas liberarte, tira de ti hacia atrás». No dije nada, pero Thor se acercó y apoyó la cabeza en la rodilla del hombre. El veterano se detuvo, se agachó y, rodeando a Thor con sus brazos, rompió a llorar de una forma incontenible. Fue en ese momento cuando dejé de pensar en Thor como un perro rescatado. Nunca lo fue. Se había convertido en un rescatador. No ladraba órdenes ni vigilaba perímetros. Su misión era otra: recordarles a todos que no estaban solos en su espera. Simplemente se quedó allí. En un mundo donde tantos corren, permanecer lo era todo. Las semanas se convirtieron en meses, y Thor se hizo más fuerte y seguro. Aprendió a entrar en cualquier lugar sin prisa, esperando siempre con paciencia a que alguien lo necesitara. Y ese alguien siempre aparecía. Su tranquila presencia tenía el poder de ablandar hasta los corazones más endurecidos. Un día, el centro nos invitó a participar en un nuevo programa piloto, llevando perros de terapia a sesiones individuales con veteranos que ya no respondían a los tratamientos convencionales. El primer encuentro fue con un hombre llamado Jorge, de algo más de 50 años, ex marín, que no había dicho una palabra en sesión desde hacía 6 meses. Su expediente indicaba que sufría de un severo aislamiento, evitaba el contacto visual y tenía un historial de pesadillas. Llevé a Thor a la sala y me senté en silencio en un rincón. Jorge ni siquiera levantó la mirada. Thor se detuvo en la puerta un instante y luego cruzó la habitación lentamente, sin insistir ni quejarse. Simplemente se acercó hasta quedar a 1 metro de distancia frente a él. Durante 15 minutos, reinó el silencio. Entonces Jorge se movió, y Thor lo siguió, ajustándose lentamente durante unos minutos. Finalmente,
Jorge murmuró. Tiene paciencia. Contuve el aliento mientras Thor inclinaba la cabeza. Jorge miró a Thor y por primera vez desde que había comenzado la terapia, sonrió. Me recuerda al que perdimos. Ella también me esperaba, dijo en voz baja. Sentí una profunda emoción cuando Jorge extendió una mano temblorosa para tocar el pecho de Thor, que permaneció inmóvil, sin parpadear, simplemente allí, a su lado. Después de la sesión, la terapeuta se acercó y preguntó, ¿tienes idea de lo raro que es esto? Me dijo que Jorge no había permitido que nadie se le acercara en más de un año, hasta que este perro lo alcanzó. Fue entonces cuando lo comprendí. Thor no solo entendía el dolor, lo reconocía, lo respetaba, sin intentar arreglarlo. Simplemente se quedaba a su lado hasta que el peso se aligeraba. En esa compañía silenciosa, las personas redescubrían una paz que creían perdida. Seguimos volviendo, semana tras semana, y Thor y yo cruzábamos esas mismas puertas una y otra vez. Los rostros cambiaban. Nuevos veteranos, nuevas historias, nuevas cicatrices. Pero Thor permanecía constante, silencioso, firme, presente. Una tarde, conocimos a una joven llamada Livia, de poco más de 20 años, que había sido dada de baja del ejército tras una explosión que le causó daños neurológicos y dolor crónico. Usaba un bastón y rara vez hablaba en las reuniones de grupo, pero aquel día llegó temprano. Estaba sentada sola en el suelo, apoyada en la pared, con la mirada perdida. Thor la vio de inmediato. Se acercó con una mezcla de confianza y delicadeza y se tumbó a su lado, no justo delante de su bastón, sino lo suficientemente cerca como para que su hombro rozara el de la joven. Mantuvo la cabeza gacha y su cuerpo parecía relajado. Al principio, ella ni siquiera se percató de su presencia, solo miraba fijamente al frente. Luego, vi su mano moviéndose lentamente, no para acariciar, sino para reposar sobre él, como si necesitara sentir algo cálido y duradero. Al final de la sesión, se quedó y me preguntó si podía llevarlo hasta el aparcamiento. Le entregué la correa y los observé caminar uno al lado del otro, a un ritmo tranquilo. Cuando llegaron a mi camioneta, se detuvo y dijo suavemente: «Tenía un pastor alemán antes de irme, y siempre fue tan tranquilo y atento como Thor». Lo miró a él, luego a mí, y añadió: «Desde que se fue, no había tenido otro perro. Hasta ahora». Thor se apoyó en su pierna, moviendo la cola ligeramente. Ella se agachó, le besó la coronilla y murmuró un sincero: «Gracias por esperarme». Esa noche, me senté en el porche con Thor a mis pies, su cabeza apoyada en mi bota, como siempre. Observé las estrellas aparecer una a una y pensé en todas las vidas que había tocado, no a través de entrenamientos o comandos, sino simplemente por estar ahí, por recordar a las personas que aún eran dignas de amor y conexión, y que quizá, solo quizá, el mundo no las había olvidado. Una mañana, me desperté y lo vi de pie en la puerta, inmóvil como una estatua, con los ojos fijos en el pomo, como si presintiera que algo iba a cambiar. Me puse a su lado, apoyé suavemente la mano en su espalda y le pregunté: «¿Estás listo para irnos?». Su cola dio un golpecito. Ese día teníamos programada una visita a un refugio juvenil, nuestra primera experiencia con niños en lugar de veteranos. No estaba seguro de cómo reaccionaría, sabiendo que el trauma se manifiesta de forma distinta en los más pequeños, más suave en la superficie, pero profundo por dentro. La directora del refugio nos recibió con una sonrisa cálida y dijo: «Hemos oído hablar de Thor. Dicen que él sabe lo que es ser abandonado». Dentro de la sala de juegos, 10 niños estaban sentados en círculo sobre una alfombra. Algunos levantaban la vista, otros no.
Una niña pequeña, de unos 6 años, estaba sentada con las piernas cruzadas y la sudadera bien subida, ocultando su rostro. Sin dudarlo, Thor atravesó el murmullo. Pasó de largo a los voluntarios y a todas las manos extendidas hasta llegar a ella. Se sentó con la cola bien recogida y esperó. Al cabo de 1 o 2 minutos, ella se asomó lo suficiente para verlo y, en voz baja, preguntó: ¿Está triste? Me arrodillé a su lado y respondí: Estuvo triste durante mucho tiempo, pero ahora está aprendiendo a sentirse seguro. Ella asintió lentamente, se acercó y lo abrazó con fuerza. Thor inclinó la cabeza, cerró los ojos y apoyó la barbilla en su hombro, como si hubiera esperado ese abrazo toda su vida. Más tarde, cuando estábamos a punto de irnos, la niña me tiró de la mano y preguntó: ¿Va a volver? Con una voz casi imperceptible, añadió: Algunos niños de aquí lo necesitan, como yo lo necesitaba. Tragué saliva y sonreí. Sí, volverá, te lo prometo. De vuelta en la camioneta, miré a Thor, con la cabeza apoyada en el respaldo, los ojos cansados pero serenos, y murmuré: Lo has hecho muy bien hoy, de verdad. Y por primera vez desde que lo conozco, Thor me lamió la mano sin que tuviera que pedírselo. Supe exactamente lo que significaba. Lo había entendido. Había pasado toda su vida esperando ser la respuesta para alguien, y ahora lo era. El aniversario llegó casi en silencio. 1 año completo desde que lo encontré atado a aquel árbol, esperando a alguien que nunca volvería. Pensé en ignorar la fecha, en fingir que era un día más, pero hay momentos que piden ser recordados. Así que volvimos por la misma carretera, por el mismo bosque. El árbol seguía allí, con la base marcada por la soga, aunque el cuenco y la toalla ya no estaban. Solo el recuerdo flotaba en el aire. Thor bajó de la camioneta y se quedó quieto, mirando lentamente a su alrededor, con las orejas en movimiento y el hocico en alto, como si reconociera el lugar. Caminó hasta el árbol por su cuenta, se detuvo y se sentó con una calma absoluta. Me acerqué, me agaché a su lado y le dije suavemente: «¿Te acuerdas, verdad?». Él permaneció inmóvil, observando la carretera, pero sin la angustia ni la espera de antes. Solo había paz. Saqué de mi bolsillo una sencilla placa de metal, grabada con letras silenciosas, y la sujeté con cuidado a una rama baja, dejándola mecerse con el viento. Un hito, un recuerdo, una promesa cumplida. «Ya no eres el perro que fue abandonado», susurré. «Eres el que se quedó y siguió adelante». Thor apoyó su omóplato en mi rodilla y comprendí que su historia ya no era solo suya. Era nuestra. Esa noche, de vuelta en casa, nos acurrucamos en el porche mientras el cielo pasaba del dorado al azul profundo. Thor descansaba a mis pies, con su respiración tranquila y, finalmente, me di cuenta de algo que nunca había sido capaz de decir en voz alta. Él me salvó a mí. No con grandes hazañas, ni con ladridos, ni corriendo detrás de algo, sino por estar ahí, por aparecer, por demostrar que, incluso cuando el amor parece roto en 1000 pedazos, puede encontrar el camino de vuelta a través de la paciencia, de la presencia y de esos momentos silenciosos que esperan y luego caminan contigo a cada paso. La historia de Thor no es sobre el abandono, es sobre lo que viene después. Después de que la soga desaparece, después de que la puerta permanece abierta, después de que alguien finalmente dice: «No me voy a ir». Él no eligió ser atado a aquel árbol, ni ser olvidado. Eligió seguir amando, y eso es lo que lo hace extraordinario. Me enseñó que la curación no es instantánea. Llega poco a poco, en pequeños instantes, en el espacio que se abre entre la confianza y el tiempo. Él no rescató a la gente haciendo trucos. Los salvó por estar presente cuando nadie más lo estaba,
por escuchar sin palabras y por demostrar que, a veces, esperar es el acto más valiente que alguien puede hacer. Si la historia de Thor ha tocado tu corazón, compártela, porque hay muchos otros como él, olvidados en el frío, esperando que alguien crea que merecen ser salvados. Sé esa persona. Juntos, podemos cambiar el mundo. Un corazón que espera a la vez.